Muchísimas gracias por la presentación. Nuevamente quiero agradecer al comité de la organización por haberme invitado a Buenos Aires a este excelente encuentro tan interesante. En la charla de hoy trata del metabolismo mineral en los bebés pretérmino y sabemos que la velocidad de crecimiento, los requerimientos minerales son muy altos en bebés pretérmino y en los bebés en general en la infancia temprana. Y en los últimos años vemos que hay un nuevo síndrome que se ha descrito, el síndrome referido a la alimentación más agresiva a los bebés pretérmino y está caracterizado por un incremento en la frecuencia de fosfatemia. Si queremos corregir y prevenir este fenómeno, creo que es muy importante rever cuidadosamente la fisiología del calcio y el fósforo, especialmente en la nutrición oral y parenteral. Nosotros comenzamos con el metabolismo fetal del calcio y el fósforo. En esta investigación durante la vida fetal hay varios factores que están teniendo influencia en el crecimiento de los huesos y mineralización de los huesos durante la vida fetal. Tenemos que darle una adecuada provisión de proteínas al feto con alta cantidad de calcio y fósforo. Los fetos en un medio ambiente apropiado tienen, para la mineralización de los huesos, van a depender del estado hormonal de la madre, la cantidad de vitamina D, y el feto está en una baja secreción de PTH, un alto nivel de estrógeno, tienen bastante actividad física, bastante alta comparada con los bebés pretérmino en la incubadora, y también hay algunos factores genéticos que estarán predeterminando el crecimiento óseo y mineralización. En útero, la modelización es altamente predominante más que la remodelización. El procedimiento de remodelado óseo se suspende durante la vida fetal en relación con la hipercalcemia relativamente alta del feto y la supresión de la secreción de PTH. Por lo tanto, en la vida fetal hay progresivamente más crecimiento del grosor cortical y de la densidad cortical del hueso. Por lo tanto, se ha calculado con este análisis la activación neuronal, este análisis de Carcas. ¿Qué sucede con el incremento de calcio en la vida fetal? Y pueden ver que el resultado es muy similar. Por lo tanto, podemos calcular qué pasa durante la vida fetal. De calcio vemos que tenemos 120 miligramos por kilogramo por día. De fósforo, 70 miligramos y 3 miligramos por kilo por día. Cuando tenemos leche materna, leche humana, tenemos una provisión de alrededor de 50 miligramos de calcio y 25 de fósforo. Por lo tanto, ustedes podrán ver que hay una discrepancia entre la retención que tiene el feto y lo que le estamos brindando al feto con el bebé pretérmino, con solamente leche humana. Como mencioné anteriormente, suele haber una deficiencia de vitamina D durante la vida fetal en la madre. Aquí pueden ver el resultado de mediciones de las madres en el momento de los partos en Bélgica y podrán ver que tenemos menos de 30 nanogramos por mililitro, que es una deficiencia de vitamina D. Más del 50% de las madres, por lo tanto, tenían deficiencia de vitamina D. Hay una relación fuerte entre este nivel de la madre y el del feto, y podrán ver, por lo tanto,
que la mayor parte de los bebés recién nacidos y por lo tanto también los prematuros también tendrán esta deficiencia de vitamina D. Y hay muchos trabajos publicados que sugieren que las dosis altas de vitamina D que necesitamos proveer para la madre para restaurar un nivel apropiado en lo que se refiere a la vitamina D podría sustentar o solucionar este problema de la deficiencia. Aquí vemos el metabolismo del calcio, el fósforo y la vitamina D. Vemos que hay una relación en el transporte y todo el calcio se almacena en los huesos, como ustedes saben. Por lo tanto, hay un incremento en la densidad de los huesos y hay una mineralización más rápida de lo que se retira en estos fetos, el calcio del hueso. Si uno hace una medición en el momento del nacimiento de los bebés, uno puede hacer esta medición y va a ver que hay un incremento progresivo en la edad gestacional de el hueso de estos bebés. ¿Qué pasa entonces si comparamos los bebés pretérmino con los bebés a término? Después del nacimiento hay una provisión mineral limitada de calcio y fósforo relacionada con el índice de absorción gastrointestinal. Sabemos que la absorción de calcio no es del 100%, es de alrededor del 60% con la leche humana y a veces menos con fórmula. Y con la nutrición parenteral a veces tenemos limitada la solubilidad del calcio también. Esto también genera una diferencia en el ambiente que rodea al bebé pretérmino. La fuerza del tejido óseo es importante para lo que necesitamos mejorar el nivel de vitamina D para poder no detener la provisión de calcio, porque existe una hipocalcemia general pequeña durante los primeros meses de vida y también una estimulación del PTH. Así que el proceso de remodelado en el hueso se ve estimulado después del nacimiento y por lo tanto la fisiología con este incremento en el turnover óseo puede generar que se cree una deficiencia en el bebé pretérmino. Aquí podemos ver que incrementar PTH comenzando con un nivel muy bajo en los primeros días de vida, y ven el cambio que se da cuando observamos qué pasa en los pretérminos con PTH. El hueso, yo les muestro que en útero tenemos un incremento en la grosor y densidad cortical y después vemos después del nacimiento un remodelamiento donde ha habido reabsorción mineral y por lo tanto hay menor densidad cortical, parece bajar y se incrementa así el contenido mineral, pero la densidad mineral es menor. Este es un fenómeno que es muy importante en lo que se refiere a mejorar la solubilidad y reducir del hueso y reducir el número de fracturas del hueso en los niños. Este fenómeno de remodelamiento, si lo modificamos a través de el cambio en el turnover de calcio, en los bebés pretérminos generalmente, con nutrición enteral o parenteral, podemos proveer a través de la absorción gastrointestinal un índice de aproximadamente 60-90 miligramos por kilogramo de calcio. Es bastante difícil a un bebé pretérmino darle más que esto. Esto va al pool plasmático, pero lo que necesitamos recordar es que con este proceso de remodelado óseo va a haber menos calcio disponible para nueva síntesis ósea. Por lo tanto, en la ingesta nutricional y este proceso de remodelamiento
En conjunto permiten incrementar el crecimiento y mineralización del hueso, pero el índice de mineralización es probablemente más bajo. Entonces, como dijimos, después de nacimiento, especialmente los bebés pretérmino, con esta velocidad tan alta de crecimiento, hay una reducción progresiva de la densidad volumétrica ósea durante las primeras semanas de vida. Este fenómeno es fisiológico y es bastante similar a lo que sucede en la adolescencia, en el punto máximo de crecimiento de la adolescencia, donde vemos una pequeña reducción de la densidad volumétrica de los huesos, porque esto, sin embargo, no es un problema porque se restaura después. Hablando entonces de una revisión de la fisiología, de qué es lo que está pasando con la nutrición parenteral. En la nutrición parenteral, todo el calcio y el fósforo que uno está proveyendo al bebé está directamente disponible para la metabolización, y también tenemos los aminoácidos. Todos están generándose y van hacia el pool sanguíneo. ¿Qué pasa después? Hay una retención, un incremento en la retención proteica, nitrógeno, que se va a incrementar, se va a vincular con el fósforo. Durante esta nitrogenación necesitamos el fósforo, y el índice entre la retención de nitrógeno y retención de fósforo del EBM es alrededor de 15 miligramos por 1 de retención en el bebé. El calcio también va al hueso, y el fósforo que queda disponible va a quedar depositado, está libre para ser depositado en el hueso. La mineralización, en lo que se refiere a la hidroxiapatita de calcio, con un índice de calcio-fósforo de 1,66 milimoles por milimoles y 2,15 miligramos por miligramo. Por lo tanto, y de hecho, la mineralización del calcio va a depender de la cantidad de fósforo disponible después de la retención que se da en el bebé pretérmino. Y por lo tanto, el resultado es que el fósforo que no se utiliza, el fósforo que se usa primero para la retención proteica y después para la mineralización, y lo que no se utiliza en estos dos sentidos va a ser excretado a través de la orina. Si tenemos menos fósforo, no vamos a tener suficiente calcio en los huesos y no vamos a tener fósforo en la orina, y entonces va a haber una calciuria y tenemos el riesgo de una calcinosis. Esto entonces está relacionado, todo este circuito, con la cantidad de fósforo disponible. Vemos qué pasa con la reabsorción de todo el fósforo hasta el nivel de la concentración plasmacérica de 1,6 de fósforo, 1,6 milimoles, que son aproximadamente 5 miligramos. Este punto es muy importante tener en cuenta. Si ustedes quieren proveer de suficiente fósforo, que es lo que necesita el bebé recién nacido, tienen que obtener una concentración de fósforo de más de 5 miligramos. Este fenómeno es muy importante porque en la mayoría de los laboratorios se informa un valor de fósforo para los bebés pretérmino de alrededor del valor de adultos, con un valor mínimo de 1 milimol hasta 3,5 miligramos. Entonces vemos que en ese intervalo de concentración de fósforo en cero, durante el tercer mes de vida, en los bebés a término, el valor de referencia de fósforo es bastante más alto que el de los pacientes adultos, y está por encima de 1,5, 1,6 milimoles, y puede llegar hasta 3,5 milimoles en los bebés pretérmino y a término. Nuevamente les muestro la reabsorción de fósforo. Pueden ver la secreción o excreción urinaria de fósforo. Se da solo de más de 5 miligramos. Por sobre este valor
se puede encontrar mucho fósforo en la orina, así que el valor entonces de referencia se da de entre 5 y 9 miligramos de fósforo por decilitro en el bebé pretérmino. Recientemente ha habido varias publicaciones de alimentación parenteral que muestran hipofosfatemia en alimentación parenteral durante las primeras semanas de vida en bebés pretérmino con una ingesta alta de aminoácidos y proteínas. Esta publicación de Virginia Chrisman, muestra que están el calcio y el fósforo por debajo del nivel fisiológico que yo mencioné, y entonces ellos proveen de calcio y fósforo en la nutrición parenteral de 1.6, que es justo lo que se necesita para el hueso. Así que hay cierta deficiencia de fósforo y no queda fósforo disponible para la retención proteica. Por lo tanto, lo que han dicho durante la primera semana de vida es que hay un incremento en la calcemia, una caída en la calciuria, la fosfatemia también cae por debajo del punto de referencia y hay muy poca fosfaturia. Como les mencioné anteriormente, la reabsorción tubular del fósforo se da hasta un 100% y podrán ver allí un incremento en la fosfatasa alcalina en suero durante esta primera semana de vida. Observando este resultado, tenemos que brindar suficiente fósforo. El fósforo puede bajar la calcemia, por lo tanto, bajar también la calciuria, bajar la calcemia, mejorar la fosfatemia y la fosfaturia. A medida que uno prolonga esta suplementación de fósforo, se mejora con un nivel más alto de fosfaturia en estos bebés. Al momento de la reabsorción tubular, vemos una baja por la concentración de fósforo en plasma y pueden corregir en forma progresiva la calcinemia, etc. Entonces, en la nutrición parenteral, hablando de los requerimientos minerales, tenemos que tener en cuenta qué pasa con el metabolismo del calcio, qué pasa con todo lo que se refiere al metabolismo en relación con el calcio y el fósforo en la alimentación parenteral. También he visto que la hipofosfatemia en bebés pretérminos con una nutrición parenteral agresiva se está describiendo en este hospital italiano, el doctor Bernard, hablando de la hipofosfatemia con un nivel de menos de 5 miligramos, que es muy bajo para definir la hipofosfatemia. Y en este estudio han informado que la hipofosfatemia se observó en 91% de los bebés pretérmino, con un valor medio de 2.5 miligramos por decilitro, que se corresponde a una hipofosfatemia severa. Y nuevamente parte de la población que tenía la más severa por menos de 2 miligramos por decilitro, encontraron en esta población un incremento en los índices de sepsis, requerimientos de drogas vasoactivas y un incremento en la necesidad de ventilación mecánica. De hecho, en la hipofosfatemia severa es muy difícil de sacar al bebé del ventilador. En la nutrición parenteral voy a describir esta tarde que tenemos el hábito de dar una solución que contiene una relación de 1 a 1 de calcio y fósforo. Podemos dar una solución con 100 mililitros con 72 de calcio, 55 de fósforo. Cuando hicimos un estudio, ven que el calcio en orina es muy errático, 5 miligramos
pero hay cierto fósforo en la orina, pero la retención de calcio representa 95% de la incorporación de calcio, o sea que la retención de calcio fue elevada en 100 miligramos y la retención de fósforo fue aproximadamente 60 miligramos por kilo por día, que es también satisfactoria. Entonces, si uno reduce la relación fósforo-calcio en la nutrición parenteral, se puede corregir la hipofosfatemia y mejorar la mineralización ósea en el bebé pretérmino. O sea, la incorporación de fósforo y calcio son necesarios del primer día de vida. El calcio para prevenir la hipocalcemia temprana y el fósforo para evitar este nuevo síndrome que describí. La relación molar óptima está cerca de 1:1 en la alimentación parenteral y en algunos bebés con restricción de crecimiento tiene que estar por debajo de 1. La necesidad de fósforo también se puede estimar a través de la ingesta de calcio en la nutrición parenteral. De hecho, la incorporación de calcio se puede dividir en 2,5 y la de aminoácido podemos evaluar la retención de nitrógeno y calcular la necesidad de fósforo por la retención de nitrógeno. En la nutrición parenteral quiero hablar un poco del magnesio en la nutrición parenteral. En el año 2013 hubo informes de hipermagnesemia en bebés de muy bajo peso al nacer y en la nutrición parenteral se puede dar una ingesta máxima de magnesio de 0,55 milimol por kilo por día y en el nivel en esos bebés estuvo entre 0,6 a 1,05 sin efectos adversos serios. En realidad, este nivel de concentración de magnesio en suero se comparó con los niveles de referencia para adultos que aportó el laboratorio del hospital. Se compararon entonces con los niveles de referencia para adultos y los de referencia para los de bebés pretérminos estaban definidos correctamente. Ahora tratamos de evaluar el nivel de magnesio en suero en bebés de muy bajo peso al nacer en nutrición parenteral y para hacer eso hicimos una revisión de los niveles de magnesio en suero en bebés de muy bajo peso al nacer en nuestra unidad, pero también en diferentes evaluaciones de nutrición parenteral y vimos que el nivel de magnesio en suero tenía que ver con la inmadurez de los riñones, algún tratamiento para ductus arterioso, como ibuprofeno o tratamiento con indometacina. Y se podía hacer entonces una suplementación de magnesio prenatal según edad gestacional y edad postnatal. Y vemos que el nivel de magnesio en la nutrición parenteral estaba debajo de 0,6 a 1,5 milimol por litro. A fin de poder evaluar el valor normal, hicimos un metaanálisis de la concentración de magnesio en el bebé recién nacido, en bebés de términos sanos o bebés pretérminos sin suplementación de magnesio durante el embarazo. Nosotros también tenemos bebés sin suplementación durante la primera semana y bebés de muy bajo peso recibiendo nutrición parenteral. Ven los tres valores, así que podemos definir el valor de referencia de magnesio que está entre 0,5 a 1,4 milimol por litro. De manera simultánea, también hay una publicación del nivel de magnesio de los bebés recién nacidos a adulto y pueden ver que durante el primer mes de vida hay un aumento en el nivel de magnesio en suero en el bebé de término normal.
O sea que en la nutrición parenteral aportar magnesio es seguro. La ingesta óptima está entre 0,15 a 0,30 milimol por kilo. Necesitamos valores de referencia específicos para los bebés pretérmino y la encuesta de magnesio en suero tiene que estar incluida en la encuesta biológica de los bebés de muy bajo peso al nacer con alimentación parenteral, y también se necesitan controles adicionales en caso de administración de magnesio prenatal, tratamiento con PDA y falla renal transitoria en los bebés pretérminos. ¿Y qué podemos decir ahora de la fisiología de calcio y fósforo en la nutrición enteral? Voy a ir un poco más rápido porque es exactamente lo mismo, salvo que el calcio no está directamente disponible para el metabolismo y puede ser absorbido y debe ser absorbido primero. Lo que sabemos es que si ustedes aportan leche humano, la incorporación de calcio es 60% y con fórmula la absorción depende de la fórmula que ustedes le den. Es menos en la fórmula líquida, es más alto en la fórmula en polvo y también se disminuye si se usan proteína en la fórmula. Otra vez tenemos la misma retención con nitrógeno, tenemos los mismos fenómenos que ocurren en el hueso y nuevamente el resto puede ser excretado en la orina, o el remanente puede ser excretado en la orina. Hicimos muchos estudios de balance metabólico en bebés pretérminos y lo que ven es que en los bebés pretérminos que son alimentados con leche materna y leche materna más fortificante o sin fortificante, y ven las diferencias. En contraste con la fórmula para pretérminos, el índice de absorción es más bajo y está entre 40 y 50% del calcio que se puede absorber. O sea que no es necesario incrementar el contenido de calcio. Es más importante definir cuál podría ser la fuente de calcio con una alta biodisponibilidad para poder ver cuál es el calcio en las heces, porque no sabemos si una elevada cantidad de calcio en las heces puede ser un factor negativo en la generación de colitis necrotizante. El fósforo generalmente se absorbe muy bien y ven que con leche humana es aproximadamente 92% de fósforo que se absorbe. Lo mismo ocurre con la fórmula pretérmino, salvo con alguna fórmula pretérmino donde la biodisponibilidad de fósforo es baja, en algunas fórmulas líquidas y también en alguna fórmula con proteína. Es importante saber o conocer el índice teórico de absorción de la fórmula que ustedes usen. Nuevamente podemos calcular la retención de fósforo según la retención de nitrógeno y la retención de calcio que uno obtiene en los bebés pretérminos. En la nutrición enteral, las ingestas óptimas de calcio y fósforo se relaciona en primer lugar con el índice de absorción de calcio y fósforo. No hay una relación ideal en una fórmula. El índice de absorción es más elevado esto se ve afectado por el tratamiento con calor o por la manipulación de las proteínas que encontramos allá. La relación óptima se ve reducida cuando la relación calcio-fósforo se incrementa en PTF con una relación fósforo-calcio de 3,6 gramos, un contenido de 140 miligramos cada 100 kilocalorías es óptima. Sería una relación óptima de 1,6-1,7 en la relación calcio-fósforo.
es más baja que la de la leche humana. En conclusión, entonces, la retención postnatal difiere de la incorporación fetal, que no puede ser el gold estándar para los bebés pretérminos. La aceleración postnatal de la generación ósea podría reducir los requerimientos nutricional, a un aporte de calcio metabolizable de 70 a 90 miligramos por kilogramo por día. Es segura para bebés pretérminos, que puede generar una osteopenia mínima sin riesgo de fractura, y las sales de calcio altamente disponibles se deben usar para reducir el contenido de calcio de las fórmulas, y aportes elevados minerales incrementan la excreción fecal, podrían promover heces duras e incomodidad abdominal y colitis necrotizante en bebés pretérminos. Los bebés pretérminos, la osteopenia relativa seguida por un catch-up de la mineralización es similar a la reducción y los cambios minerales puberales, la reducción de la densidad mineral ósea en la aceleración del crecimiento durante la pubertad, seguida por un catch-up relativo. Entonces, acá también podemos ver algunas recomendaciones. En cuanto al fósforo, la retención postnatal difiere de la incorporación fetal, que no podría ser el gold estándar para los bebés pretérminos. La aceleración postnatal de la generación ósea podría reducir los requerimientos nutricionales. El aporte de fósforo debe cubrir el depósito de calcio y también el depósito de proteína, y un pequeño exceso es necesario para controlar la excreción de ácido neto en los bebés pretérminos. Las sales de fósforo altamente disponibles son necesarias para reducir el contenido mineral de fórmula, y el valor óptimo de la relación entre calcio y fósforo no es fijo, como les dije. Entonces, en la nutrición parenteral y enteral en bebés pretérminos es relativamente importante controlar el calcio y el fósforo en suero, incluso en la etapa tardía de la nutrición parenteral, y controlar la relación en orina para poder estimar que sea adecuada la incorporación de fósforo y calcio. En cuanto a la vitamina D, hay una necesidad imperiosa de aportar suplementación de vitamina D al nacimiento para restaurar el valor normal de vitamina D en los bebés pretérminos y recién nacidos, y hay una gran discusión en la bibliografía en cuanto a la recomendación de vitamina D en el bebé pretérmino. Y recientemente estuvimos muy entusiasmados al leer que incluso en Estados Unidos actualmente están de acuerdo en que la vitamina D a un nivel relativamente alto se debe administrar a los pretérminos. Este es un ensayo randomizado y con control. Calcularon el nivel de vitamina D, 200 unidades, 800 unidades o placebo, y el resultado primario, el nivel en suero de vitamina D al final de la primera semana de vida, y mostraron que el nivel de vitamina D era significativamente más elevado en el grupo con dosis más elevada, y que hay una reducción abrupta en la deficiencia de vitamina D en este grupo de bebés pretérminos sin problema, y no hay evidencia sobre toxicidad bioquímica o clínica en el grupo de 800 unidades, que además del contenido de la fórmula representa una ingesta de aproximadamente 1000 unidades de vitamina D por día en esos bebés. Y también hay una tendencia a observar efecto beneficioso del nivel más elevado de vitamina D, menos bebés con sepsis de inicio tardío en oxígeno a los 28 días, o que están recibiendo corticoides por BPD en el grupo que recibía el valor más alto de vitamina D de manera similar. También hubo otros estudios sobre el requerimiento durante el embarazo, y una vez más, el rango óptimo de vitamina D durante el embarazo es por lo menos 2000 unidades por día a la madre para poder restaurar
el almacenamiento de vitamina D en el bebé pretérmino. O sea que la deficiencia de vitamina D se observa frecuentemente en la madre durante la gestación y en la sangre de cordón. La condición de la vitamina D también podría tener un rol significativo en la mineralización del hueso fetal. También tiene varias funciones no calcitrópicas que podrían ser beneficiosas para los bebés pretérminos. Una ingesta diaria de 200 a 400 unidades internacionales parece estar limitada a restaurar la concentración óptima en plasma en bebés pretérminos, y en contraste una ingesta o administración diaria de 800 a 1000 mejora la concentración en plasma sin efectos adversos. Tenemos las nuevas recomendaciones que se han publicado para calcio y fósforo, y pueden ver que para calcio en bebés con extremado bajo peso al nacer, nosotros consideramos entre 120 y 140 miligramos de calcio por kilo por día, y 60 a 90 para fósforo, y vitamina D 800 a 1000. Y se confirmó relativamente en la última publicación. Bueno, unas palabras sobre la desmineralización ósea al momento de el alta. En realidad podemos calcular y estimar el valor normal de la densidad mineral ósea volumétrica en el bebé recién nacido. La transparencia que les mostré antes, hay un aumento en la densidad justo después del nacimiento. En un bebé de término también hay una reducción en la densidad mineral ósea, y ese nivel se restaura al final del primer año de vida. En el bebé pretérmino, la densidad al nacimiento es significativamente más baja que en el bebé pretérmino. También hay una reducción en la densidad mineral, pero esta reducción se puede limitar si uno aporta suficiente calcio y fósforo. Después de término vemos un catch-up rápido de la densidad ósea, y que llega a los 6 meses al mismo nivel de los bebés de término. O sea que es importante que un bebé pretérmino fisiológicamente no puede obtener un aumento similar en la densidad que el feto inútero. Así que antes les mostré la relación, y hay una nueva técnica para evaluar la densidad ósea volumétrica, que es el ultrasonido. Estados Unidos no es muy sensible, pero el ultrasonido no es muy eficaz para detectarlo, así que en mi opinión no es una técnica muy buena. En realidad, si lo hacemos en el bebé pretérmino al nacimiento, de 36 a 40 semanas de edad gestacional, no podemos diferenciar el grupo de los pretérmino extremo con pretérmino nomás, y no podemos hacer una diferencia real con este estudio. Muchas gracias por su atención.